Liderar es entrar primero y salir último. Parece una frase sencilla, casi intuitiva, pero en la vida real muy pocos la encarnan de verdad. La mayoría quiere mandar sin exponerse, quiere dirigir sin sacrificarse, quiere autoridad sin responsabilidad. Napoleón, en cambio, entendió que un líder auténtico no se construye desde el escritorio, sino desde el frente. Y esa convicción no fue una actitud ocasional, sino una práctica constante que definió toda su carrera militar y política. Desde sus primeras campañas, Napoleón mostró que la distancia entre él y sus soldados no debía medirse por el rango, sino por el ejemplo. Durante la campaña de Italia, en 1796, cuando recibió un ejército pobremente alimentado, mal pagado y desmotivado, no se quedó atrás dando órdenes desde una tienda. Él mismo caminaba con ellos, cruzaba los mismos pasos de montaña, dormía al aire libre y compartía el pan duro que comían los demás. Los soldados vieron a un general flaco, joven y casi desconocido, avanzando con la misma resistencia que se les pedía a ellos. Y ese simple hecho transformó la moral de un ejército derrotado en un ejército victorioso. En el sitio de Lodi, uno de los episodios que catapultó su reputación, Napoleón no se limitó a dar instrucciones. Cuando el avance se detuvo por el fuego enemigo del otro lado del puente, fue él quien tomó la bandera, quien avanzó, quien se expuso al mismo peligro que bloqueaba a sus hombres. No necesitó discursos. El acto de entrar primero encendió a todo un cuerpo de soldados que hasta ese momento dudaba. Esa es la esencia del liderazgo. El ejemplo crea obediencia, pero también crea confianza, y un ejército que confía en su líder es capaz de hacer lo imposible. Años después, ya siendo emperador, mantuvo la misma conducta. Durante la campaña de Prusia en 1806, los informes describen cómo Napoleón recorría en persona las líneas, revisaba posiciones, observaba las distancias entre cuerpos y supervisaba instalaciones bajo lluvia y viento. La victoria en Jena Auerstedt no fue producto del azar ni únicamente de un golpe de estrategia. Fue el resultado de un líder que revisaba detalles personalmente, que llegaba antes que todos a las zonas de despliegue y que se iba cuando ya no quedaba nada más por asegurar. El sacrificio del líder se convertía en seguridad para sus hombres. En Polonia, durante la campaña de 1807, la disciplina del clima se volvió tan peligrosa como el enemigo. El invierno dejó caminos congelados y campos convertidos en lodo, y sin embargo, Napoleón seguía recorriendo posiciones a caballo durante horas, aun cuando los oficiales le pedían que se resguardara. Para muchos comandantes de su tiempo, las condiciones climáticas eran excusa suficiente para delegar, para esperar informes, para analizar el campo desde la distancia. Para Napoleón, no. Él entendía que la moral no se construye solo con órdenes, se construye con presencia. Y cuando las tropas veían al emperador avanzar entre el viento gélido cubierto de escarcha, con el uniforme endurecido por el frío, comprendían que no había excusa para detenerse. Esa imagen, un líder avanzando cuando el clima obligaba a retroceder, tenía más poder que cualquier discurso motivacional. En Eylau, una de las batallas más crudas y sanguinarias de su carrera, Napoleón permaneció sobre el terreno todo el tiempo, sin retirarse ni por un instante, aun cuando la visibilidad era casi nula y el frío paralizaba las manos. La nieve caía de forma tan densa que los disparos se perdían sin rumbo, los cañones parecían rugir desde lugares invisibles y las líneas francesas y rusas se confundían en un caos blanco. Muchos soldados describen ese día como un infierno helado, donde la guerra no solo era contra el enemigo, sino contra la propia naturaleza. Y sin embargo, ahí estaba Napoleón sobre su caballo, moviéndose de un flanco a otro, supervisando las posiciones, recibiendo informes, corrigiendo maniobras, arriesgándose a cada minuto a ser impactado por fuego enemigo, que en muchos casos ni siquiera se veía venir. Los testimonios de la época, tanto de aliados como de adversarios, coinciden en un detalle. La sola presencia del emperador en el campo de Eylau
sostenía lo que quedaba del espíritu francés. Los soldados comentaban que su presencia física, incluso silenciosa, los mantenía unidos en un día que parecía destinado a quebrarlos. Había hombres que llevaban horas sin sentir los dedos, otros que habían perdido amigos en la nieve, otros que avanzaban sin saber si pisaban suelo firme o cuerpos caídos. Pero cuando veían al emperador resistiendo la tormenta igual que ellos, sin pausa, sin refugio, sin tregua, recuperaban la fuerza que los manuales militares no enseñan, la fuerza emocional de ver a tu líder compartiendo el mismo peligro. Lo que Napoleón hacía en esos momentos no era heroísmo impulsivo, era estrategia psicológica. Él sabía que un ejército no resiste solo por entrenamiento, sino por cohesión emocional. Y la cohesión nace cuando los soldados sienten que su comandante no está dirigido desde la comodidad, sino desde el riesgo. Ese día en Eylau lo demostró de manera casi sobrehumana, mientras muchos generales europeos se retiraban a una colina o a un puesto seguro para observar la batalla mediante informes. Napoleón permanecía ahí, inhalando el mismo aire congelado, viendo de cerca cómo cada decisión suya podía alterar el destino de miles. Su manera de posicionarse, nunca atrás, nunca al margen, recordaba a sus tropas que él no les pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a soportar. La disciplina del líder en este caso no era solo la disciplina táctica de las órdenes precisas o la disciplina intelectual de estudiar mapas y calcular maniobras. Era la disciplina física y moral de permanecer presente, de no ceder al instinto natural del cuerpo que pide refugio. Sus oficiales insistían, casi rogaban: Majestad, debe retirarse al puesto seguro. Si algo le sucede, el ejército quedará sin mando. Pero Napoleón sabía que la ausencia del líder tiene un impacto más devastador que el más fuerte de los cañonazos. Un ejército puede reemplazar un general. Lo que no puede reemplazar es la moral quebrada. Entre la niebla y la nieve, los soldados tenían momentos en los que perdían toda referencia del mundo que los rodeaba. En esos instantes, un vistazo lejano del emperador bastaba para recuperar orientación. Era como si, en medio del caos, Napoleón funcionara como un punto fijo, un eje alrededor del cual el ejército podía reorganizar su espíritu. Esa capacidad de influir sin hablar, sin dar discursos, sin levantar la voz, es una de las formas más profundas del liderazgo, el liderazgo que se ejerce por presencia, no por rango. Además, Eylau no fue una victoria clara, fue una batalla indecisa, brutal, con pérdidas enormes para ambos bandos. Y aún así, lo que muchos historiadores rescatan de ese día no es el resultado militar, sino la conducta del emperador. De hecho, Eylau es una de las batallas que más destruyen la idea del Napoleón invencible, pero es también una de las que más fortalecen la idea del Napoleón líder, porque cuando un líder solo se muestra en los triunfos, inspira admiración, pero cuando se muestra en la derrota, inspira lealtad, y en la historia militar, la lealtad vale más que la admiración. Los relatos de los granaderos de la Guardia Impresa, hombres que estaban acostumbrados a pelear en condiciones durísimas, mencionan que cuando veían al emperador avanzar hacia los puntos más críticos, ellos sentían un impulso casi automático de protegerlo y de avanzar detrás de él. No porque los obligaran, sino porque lo consideraban uno de los suyos. Ese sentimiento no se construye con discursos elaborados, ni con medallas, ni con castigos. Se construye con ejemplo constante, con actos repetidos día tras día, año tras año, campaña tras campaña. Y eso es precisamente lo que hace que la figura de Napoleón siga siendo estudiada no solo por militares, sino por líderes de empresas, educadores, estrategas y pensadores modernos. Su capacidad para influir por acción directa, por presencia continua, por esfuerzo compartido. En Polonia, Napoleón habría podido quedarse en una casa bien calefaccionada, recibiendo informes cada hora. Tenía derecho, tenía rango, tenía justificación. Nadie habría cuestionado una decisión así. Pero él sabía que si quería que sus soldados desafiaran lo imposible,
avanzar en caminos congelados, luchar sin ver, sobrevivir a temperaturas mortales, él debía desafiarlo primero. Si él buscaba calor mientras sus tropas temblaban, su autoridad moral se derrumbaría. Si él se refugiaba mientras ellos resistían la tormenta, la disciplina se volvería una imposición, no un compromiso. Y un ejército comprometido es infinitamente más fuerte que un ejército obligado. Napoleón recorría posiciones no por capricho, sino para sentir personalmente las condiciones reales. Quería saber si un puente estaba congelado, si un camino estaba cortado, si una colina podía ser tomada al amanecer. Y ese conocimiento directo, ese hábito de no delegar lo esencial, le daba una ventaja estratégica que los generales de gabinete no tenían. Mientras otros comandantes analizaban mapas limpios, Napoleón analizaba mapas mentales construidos sobre barro, hielo y sufrimiento compartido. Por eso cuando los soldados lo veían pasar con el rostro enrojecido por el frío, con los labios cuarteados, con la capa rígida por la escarcha, comprendían que su líder no era un símbolo lejano, sino un compañero más. Y en la guerra, la percepción de cercanía es un arma tan poderosa como cualquier cañón. La campaña de 1807 dejó claro que el liderazgo, entendido como entrar primero y salir último, no es una metáfora poética. Es una estrategia de cohesión, una disciplina moral, una forma de construir confianza en situaciones donde la confianza es la única energía que queda cuando el cuerpo ya no responde. Napoleón sabía que el invierno podía destruir la técnica, el entrenamiento, la logística, la movilidad, pero no podía destruir el espíritu si el líder lograba mantenerlo encendido. Y para eso, él debía estar ahí, a la vista, en la nieve, en el barro, en el peligro, igual que todos. Ese es el corazón del liderazgo que Napoleón encarnó. Un liderazgo que no pide sacrificios, los comparte, que no exige resistencia, la demuestra, que no se protege, se expone, que no se esconde detrás del rango, se coloca delante del deber. Y esa manera de vivir el liderazgo, más que cualquier victoria militar, es la razón por la que su figura sigue siendo estudiada siglos después. Porque la historia olvida los discursos, pero nunca olvida el ejemplo. En la campaña de Egipto, cuando la peste golpeó a las tropas en Jaffa, muchos generales habrían permanecido lejos de los enfermos por temor al contagio. Napoleón entró personalmente al hospital, tocó a los soldados, habló con ellos, se quedó más tiempo del que cualquier médico hubiera aconsejado. Podrá discutirse si fue imprudente, si fue calculado o si fue un acto simbólico, pero la realidad es que los que estaban allí lo vieron como un líder que no exigía valentía desde afuera, sino desde dentro. Un líder que entra primero y sale último inspira una lealtad imposible de comprar. Incluso en la derrota, Napoleón mantuvo esta conducta. En la retirada de Rusia, cuando el ejército estaba devastado por el hambre, el frío y las bajas, Napoleón no abandonó a sus hombres ni delegó el mando mientras atravesaban el infierno de la estepa. Las temperaturas descendían a niveles que congelaban a los caballos de pie. Los caminos desaparecían bajo la nieve y las provisiones se reducían a migajas. Muchos oficiales superiores optaron por resguardarse en carruajes o buscar rutas alternas menos duras, pero Napoleón permaneció allí, marchando junto a las columnas, expuesto al mismo vendaval que castigaba a todos. En repetidas ocasiones desmontaba para caminar junto a los soldados, porque un caballo avanzaba más rápido que un hombre exhausto y él no quería distanciarse del ritmo real de su ejército. Durante esas jornadas interminables, supervisaba personalmente las decisiones críticas, dónde establecer un campamento improvisado, cómo distribuir las raciones mínimas, qué rutas evitar ante rumores de emboscadas. Las órdenes no las enviaba desde una distancia cómoda, las daba sobre el terreno, viendo con sus propios ojos el estado de sus tropas. Dormía en las mismas ruinas, en las mismas cabañas destruidas o bajo carpas improvisadas, a veces sin fuego, como cualquier fusilero.
Sus secretarios registran que pasaba noches completas sin quitarse el abrigo, temblando igual que todos, pero sin quejarse ni una sola vez delante de un soldado. La derrota final no elimina el hecho histórico. El emperador estaba allí, presente, soportando lo mismo que todos. Vio morir a sus oficiales, vio cómo las unidades mejor entrenadas de Europa quedaban reducidas a grupos dispersos de supervivientes, vio cómo la grande armée que había cruzado el Niemen como una fuerza casi invencible, regresaba convertida en un puñado de sombras. Y aún así no se adelantó para salvarse primero. No tomó una ruta alternativa, no dejó la columna principal hasta que la situación política en París lo obligó a regresar. Permaneció el mayor tiempo posible con los hombres que habían marchado con él durante toda la campaña. Y eso, en términos de liderazgo, es más valioso que cualquier victoria. Porque la verdadera naturaleza de un líder no se revela cuando todo funciona, sino cuando todo se derrumba. Cuando las circunstancias ya no ofrecen gloria, sino desgaste. Cuando no hay aplausos, sino silencio. Cuando no hay triunfo que mostrar, sino responsabilidad que asumir. Napoleón, con todos sus errores estratégicos en esa campaña, demostró que un líder real no se define por lo que obtiene, sino por lo que resiste. No se mide por cuántos lo siguen en la victoria, sino por su disposición a seguir con ellos en la caída. El principio es claro. Un líder verdadero asume la carga antes que los demás y la libera después que todos. No disfruta primero y sufre último. Sufre primero y garantiza que los demás sufran menos. No se esconde detrás de su autoridad, la usa para exponer su responsabilidad. En Napoleón, este principio no fue un discurso, sino una práctica que sus contemporáneos observaron una y otra vez. Cuando cruzaba los Alpes con el ejército, iba entre ellos, no en una comitiva de lujo. Avanzaba directamente con los batallones, soportando las mismas pendientes cubiertas de nieve, el mismo viento que cortaba la piel y la misma incertidumbre del camino. No había distinción entre la incomodidad del soldado raso y la incomodidad del general. Su autoridad no le otorgaba privilegio para descansar, sino una obligación permanente para mantenerse visible. Cuando revisaba campamentos, lo hacía a pie, no desde el lomo de un caballo, y mucho menos desde la comodidad de un carruaje. Caminaba entre las tiendas, inspeccionaba los barracones, observaba personalmente el estado de cada posición, hablaba con los capitanes, pero también con los soldados más jóvenes, preguntando por la comida, por la munición, por la moral. Sabía que la distancia crea errores y por eso él reducía esa distancia al mínimo. Su presencia corregía fallos que ningún informe podía describir. Si encontraba una batería mal emplazada, la reorganizaba en el momento. Si veía un regimiento debilitado, ordenaba redistribuir recursos sin esperar reuniones interminables. Tenía claro que un líder que no mira lo que dirige, eventualmente dirige una ilusión en lugar de una realidad. Cuando sus tropas estaban exhaustas, él también lo estaba. Durante las campañas más duras dormía en el suelo, envuelto en su abrigo, usando la silla de montar como almohada. En Egipto soportó el calor, los insectos, la escasez de agua y las enfermedades como cualquier soldado. En Italia marchó durante horas bajo la lluvia, cubierto solo por un simple capote. En Austerlitz pasó gran parte de la noche revisando posiciones en el frío, mientras sus hombres preparaban las armas para la batalla decisiva. Sus secretarios registraron muchas veces que dormía menos que los mariscales y comía más tarde que cualquier oficial, porque no se permitía descansar si antes no se aseguraba de que todo funcionaba. Este patrón se repite en toda su trayectoria. Un líder no ocupa el lugar más cómodo, ocupa el lugar más responsable. Napoleón entendía que la confianza se construye con actos visibles, no con discursos brillantes. Un ejército no sigue a quien habla bien, sino a quien está allí cuando el cansancio amenaza con derrumbarlo todo. Por eso, cuando sus hombres lo veían aparecer en medio del barro o caminando entre las hogueras del campamento en plena madrugada, se fortalecían.
No porque él fuera invencible, sino porque era presente. Su liderazgo era tangible, no simbólico. Mientras muchos comandantes dirigían desde la distancia, amparados en la retaguardia o en salones preparados para el mando, Napoleón prefería estar donde las decisiones tenían consecuencias inmediatas. No delegaba el peso que le correspondía, lo asumía por completo. Y esa actitud, repetida campaña tras campaña, moldeó una cultura de lealtad difícil de replicar. Sus soldados sabían que su líder no pedía sacrificios que él mismo no estuviera dispuesto a asumir. Sabían que si ellos marchaban 30 kilómetros, él marcharía 31. Sabían que si ellos soportaban el frío, él soportaría el doble. Por eso lo seguían incluso cuando la lógica indicaba que era más sensato rendirse. Esa coherencia entre mando y sacrificio explica por qué su figura trascendió más allá de la política, más allá de la guerra, más allá del propio imperio. Napoleón puede ser criticado por muchas decisiones estratégicas, pero incluso sus críticos más severos reconocen que su autoridad no era un privilegio, sino una carga que aceptaba plenamente. El principio de entrar primero y salir último no lo aprendió en los libros, lo vivió en los campos de batalla, en los caminos, en los campamentos y en cada retroceso. Y por eso, históricamente, continúa siendo un ejemplo de liderazgo práctico y concreto, no de liderazgo teórico. Porque al final liderar es eso, asumir más peso que los demás y cargarlo antes que cualquiera. Ese tipo de liderazgo construyó algo que no se consigue con miedo ni con órdenes, construyó credibilidad. Un soldado puede obedecer por obligación, pero solo sigue a su líder con pasión si lo ha visto entrar primero. Y cuando un ejército sigue con pasión, puede enfrentar fuerzas más grandes, distancias más largas y obstáculos más crueles. La historia militar está llena de comandantes talentosos que jamás lograron esa conexión. Napoleón sí la logró porque entendió que la autoridad no nace del mando, sino del ejemplo. Liderar es entrar primero y salir último, porque el liderazgo es servicio antes que poder, es responsabilidad antes que privilegio, es sacrificio antes que recompensa. La grandeza de un líder no se mide por su rango, sino por su disposición a asumir riesgos que protegen a los demás. Napoleón, con todos sus errores y excesos, dejó claro que un ejército no sigue al que grita más fuerte, sino al que avanza primero. Y esto no es poesía, es estrategia humana. Los soldados no arriesgan su vida por órdenes frías, sino por el ejemplo vivo de alguien que demuestra con sus acciones que está dispuesto a pagar el mismo precio que exige. Cuando un líder entra primero, transmite seguridad, inspira confianza y elimina la duda. Cuando sale último, demuestra que su autoridad no existe para ser servida, sino para servir. Napoleón lo entendía tan bien que convertía cada campaña en una lección práctica. No pedía sacrificios que él no estuviera dispuesto a hacer. No exigía valentía sin mostrarla primero. No reclamaba lealtad sin ofrecer compromiso absoluto. Por eso sus tropas lo seguían incluso en condiciones extremas, no por obligación, sino por convicción. Ese es el tipo de liderazgo que trasciende cargos, épocas y ejércitos. El liderazgo que se gana avanzando al frente, no mandando desde atrás. Ese principio sigue vigente hoy, en cualquier campo. En los negocios, el líder que toma la responsabilidad en una crisis es el que gana confianza. En los proyectos, el que trabaja cuando los demás están cansados es el que establece la cultura del equipo. En la vida cotidiana, el que se hace cargo antes que todos es el que crea orden y dirección. Por eso esta lección trasciende la historia militar. La conducta del líder se convierte en la conducta del grupo. Si un líder se protege, todos se protegen. Si un líder se arriesga por el equipo se fortalece. En cada época de la historia humana, los verdaderos líderes han compartido este rasgo: asumir primero, entregar último. Es un patrón que se repite desde los generales de la antigüedad hasta los comandantes modernos, y Napoleón lo aplicó con un rigor casi obsesivo.
Sus soldados lo sabían, y no porque él lo proclamara en discursos, sino porque lo demostraba día tras día, campaña tras campaña. Por eso marchaban con él incluso cuando las rutas parecían interminables. Por eso soportaban distancias que pocos ejércitos estaban dispuestos a enfrentar, como en la campaña de Italia o en las marchas extenuantes de Egipto. Por eso peleaban en condiciones que cualquier otra tropa habría rechazado o considerado inhumanas. Lo seguían no por la corona imperial, no por la gloria, ni siquiera por la paga. Muchos de ellos tenían sueldos atrasados, sino porque veían en él a alguien que se colocaba siempre en la línea de sacrificio. Y esa es la esencia más pura del liderazgo: modelar lo que se exige, encarnar lo que se enseña, vivir lo que se pide, sin excepciones y sin excusas. Los grandes líderes no necesitan recordar su autoridad, su comportamiento la legitima. No necesitan imponer obediencia, inspiran lealtad. Napoleón entendía que un ejército no se cohesiona por reglamentos, sino por referencia moral, por el ejemplo tangible que un soldado puede ver con sus propios ojos. Cuando un líder entra primero y sale último, su equipo aprende que la jerarquía no existe para proteger al que está arriba, sino para sostener a los que están abajo. Por eso, incluso después de sus derrotas, incluso en los días oscuros, incluso cuando el imperio se desmoronaba, muchos de sus hombres todavía hablaban de él con respeto. No por sus títulos, sino por su conducta. Porque cuando un líder vive sus principios con esa intensidad, deja una huella que ninguna derrota puede borrar.